Buenas tardes. Aquí les doy unas indicaciones mínimas para poder encarar la lectura de los dos textos de Claude Lévi-Strauss que hemos subido en el aula virtual y que han recibido también por correo. Fundamentalmente hay dos cosas que son importantes de señalar antes de abrir cualquiera de los dos libros. Lévi-Strauss es tal vez el antropólogo más leído por fuera del campo de la antropología. Tiene una vasta obra que ha sido difundida, libros que hay millones de ejemplares vendidos en diferentes lenguas y que a partir de los años 60 se transformó en la figura más importante de la antropología en el plano de las discusiones académicas, políticas y también culturales que se dieron en el marco de los procesos de descolonización. Este es un lugar que no se lo ganó de casualidad. Ha trabajado intensamente articulando todo un conjunto de formas de pensamiento que lo han convertido en un tipo de bisagra entre lo que era la antropología clásica, básicamente la articulada a partir del funcionalismo británico y del racionalismo francés, con una mirada de la antropología que se va a abrir a los planos simbólicos, a las cuestiones que tienen que ver con la relación con la lingüística, y va encontrando un método, que es el método estructural, que en realidad lo va a tomar de los trabajos de Saussure, que le van a permitir acercarse a la dimensión de lo que es la cultura y de la figura del hombre primitivo, de una manera total y absolutamente diferente a la antropología clásica, y de esta forma se va a poder entrar en un nivel de análisis muy superior, ya sea por su complejidad metodológica como también por la profundidad de sus planteamientos, que le va a dar a la antropología un lugar de mucha relevancia para poder explicar el momento histórico que estaba atravesando la humanidad. En este sentido, nosotros hemos puesto dos libros. En principio, Tristes Trópicos, que es el libro en donde magistralmente está descrita toda la experiencia etnográfica que desarrolla Lévi-Strauss en Brasil, acompañado por su mujer Dina, en la década del 30. Y en segundo lugar, Antropología Estructural 1, que es uno de los tantos volúmenes de antropología estructural, en donde hace una selección de artículos y en esa selección funda la perspectiva teórica que después sería importante durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, ustedes pueden hacer una lectura libre de los dos textos, pero es importante leer, por ejemplo, en Antropología Estructural, el prólogo de Eliseo Verón, que fue el traductor. Eliseo Verón es una de las figuras de la semiótica, fue muy importante en Argentina para fundar justamente los estudios lingüísticos y semióticos. Bueno, murió a principios del siglo XXI, pero fue el primer traductor que tuvo el texto Antropología Estructural a la lengua castellana en Argentina. Y una vez que leen el prólogo, también es importante empezar por la introducción que hace Lévi-Strauss, en donde explica cómo las ciencias sociales tenían la obligación de implementar un criterio de objetividad devenido del uso del método en las ciencias naturales, y era muy fuerte la presión para estudiar a los hombres primitivos como si fueran cualquier especie zoológica que estudiaban los biólogos o los paleontólogos. En este sentido, el planteamiento de Lévi-Strauss es de buscar un método científico muy formal, y es la lingüística la que le provee ese método, y aplicando el método estructuralista que proviene de los trabajos de Ferdinand de Saussure, va a ir encontrando en un conjunto de instituciones, en un conjunto de dinámicas culturales, en un conjunto de áreas de la cultura, como es el parentesco, como son también las cuestiones de la organización social, los aspectos que tienen que ver con la religión, el papel de la magia, los mitos, todo un campo vastísimo para aplicar este análisis. Esa explicación está contenida en la introducción de Antropología Estructural 1, y después la relación entre lenguaje y parentesco
que es uno de los aspectos que va a fundamentar en términos estructurales la creación de los vínculos humanos en cada sociedad y por qué hay diferencias en los sistemas de parentesco, está descrita en el capítulo 4 y los apéndices de los capítulos 3 y 4 son muy útiles también para leer. Después también las cuestiones de magia y religión, hay dos artículos maravillosos, uno el hechicero y su magia y el otro es la eficacia simbólica, que fueron muy usados en subdisciplinas de la antropología, como puede ser la antropología médica, la relación entre la antropología y la psicología, donde realmente el análisis que hace Lévi-Strauss está muy bien escrito en términos literarios y acierta en un conjunto de elementos que nos dan claves de interpretación de cuestiones culturales que vivimos a diario. Y en relación a Tristes Trópicos, es muy interesante ver dos elementos fundamentales. Uno es cómo la posición del etnógrafo, en el sentido de un rechazo visceral a los viajes y a las exploraciones, lo coloca en un plano de observación crítica que le permite captar singularidades de las culturas del Amazonas y de otros lugares del territorio brasileño. Y en este sentido, la redacción con la que describe todas esas singularidades, si bien es algo que desde el punto de vista de la calidad literaria es único en Lévi-Strauss, en realidad tiene que ver en el sentido de que desde el punto de vista de la comunicación de lo que significa un trabajo antropológico, le agrega necesariamente un piso de calidad que nos permite ver cómo la antropología está al mismo nivel o supera a otro conjunto de disciplinas que abordan también los fenómenos humanos. Entonces, en este sentido, la doble inserción, digamos, por un lado del etnógrafo que está estudiando culturas que irremediablemente van a desaparecer en procesos que actualmente siguen, es decir, hay ahí una puntualización en este texto de un conjunto de elementos que ya en los años 30 eran muy claros, es decir, cómo el avance de la civilización moderna presionaba las condiciones de vida y de supervivencia de los pueblos amazónicos, y cómo por otro lado la posibilidad de narrar en términos literarios un encuentro tan profundo con la otredad nos coloca a nosotros como lectores ante la posibilidad de leer cosas de una calidad, es decir, leer un texto de una calidad que no se encuentra en otros autores o en otros etnógrafos. Entonces, desde este punto de vista es como tienen que abordar las dos cuestiones. Es decir, por un lado, están los aspectos conceptuales importantes que Lévi-Strauss los plantea en la introducción, en el capítulo del lenguaje y parentesco, en magia y religión, y después en la segunda parte del libro hay algunos aspectos metodológicos donde se plantea cómo se entiende la estructura, el carácter inconsciente de la estructura, cómo podría estudiar la etnología las sociedades complejas, las relaciones entre lo que significa el primitivismo en términos materiales y la complejidad de las estructuras sociales y de los pensamientos míticos y religiosos. Estos son todos elementos que, bueno, nuestro objetivo es que puedan captarlos en las sucesivas lecturas que hagan de este autor. Es importante porque luego vienen los procesos de descolonización y estos conceptos que problematizan la profundidad de las vivencias humanas y la posibilidad que tienen los occidentales y los europeos de observar a los pueblos mal llamados primitivos, desde el punto de vista de Lévi-Strauss adquieren una calidad y una capacidad etnológica excepcional. Por eso nos parece importantísimo que puedan entender un conjunto de elementos que incluso después más tarde volveremos a explicar en alguna clase virtual que organicemos.